Dos personas van caminando, van tristes, porque Jesús ha muerto. En el medio del camino se encuentra con un extraño y se ponen a charlar. Algo empieza a cambiar en su interior, en su corazón. No se dan cuenta hasta el momento culminante. Ahora te lo cuento. Bienvenidos, queridos hermanos, a Dios te habla hoy, en este canal que todos sean uno, para aprender un poquito más, para rezar un poquito más y para juntos, en comunidad, seguir creciendo en la fe. Por eso, en este día de hoy, vamos a leer, si les parece bien, el Evangelio de Lucas, y que dice así. En el primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué contemplaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos los 11 y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muy bien, nos encontramos con este relato tan conocido de los discípulos de Emaús. Estos dos discípulos que iban tristes porque Jesús había muerto, ¿no? Y fíjense, decían: bueno, nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, ¿no? Y estaban tristes porque como habían perdido la esperanza en que él fuera el Salvador. Tenían una idea un poco por ahí mundana, por así decirlo, de cómo iba a ser la resurrección, ¿no? Entonces, fíjense cómo Jesús les va explicando las escrituras, va haciendo todo un recorrido, desde Moisés, continuando por los profetas, todas las escrituras que se referían a él. Y después de esa explicación, de esa catequesis, por decirlo de alguna manera, entran a la casa, le piden que se quede. Ya algo había, ¿no?, en su corazón que los iba haciendo sentir cómodos con esa persona.
y cuando toma el pan lo parte, ahí, en ese signo propio de la última cena, lo reconocen, pero Jesús ya no estaba. Entonces, toda esta secuencia, fíjense que es muy litúrgica. Es una versión, por decirlo de alguna manera, primitiva de nuestra liturgia, de nuestra celebración de la Santa Misa. Uno viene cargado con todo el peso de la semana, con todos los problemas que tenemos, con los que llevamos día a día en nuestros hombros. Vamos apesumbrados y vamos a la misa, nos encontramos con Jesús. En medio del camino de nuestra vida paramos para encontrarnos con Jesús y allí Él aparece en la liturgia de la palabra, nos habla, nos comunica su gracia a través de esa palabra que es viva y eficaz, que siempre tiene algo para decirnos, para comunicarnos. Y después de alimentarnos de su palabra, de ya ir entrando, ¿no?, en ese vínculo amoroso con el Señor, nos vamos levantando, nos vamos como alegrando. Viene el momento pleno de la Eucaristía, la consagración. Tomó pan y se los dio, ¿no? Ese momento único de la iglesia, del mundo, donde Jesús se hace presente en la Eucaristía. Y ahí también a nosotros se nos tienen que abrir los ojos para reconocer a este Jesús que camina al lado nuestro en nuestra vida. Esta historia de los discípulos de Emaús, este hermoso encuentro con Jesús de estos dos discípulos, tiene que ser para nosotros una historia cotidiana a repetir, que también nosotros hoy somos esos dos discípulos de Emaús, que vamos caminando nuestra vida y que necesitamos de la Eucaristía, de su presencia, de su palabra, para renovar nuestra fe, renovar nuestra alegría, renovar nuestra batería y entonces volver a encarar los días siguientes. El Sacrosanctum Concilium dice, ¿no?, la Eucaristía como fuente y culmen de la vida del cristiano. Hacia ella vamos, hacia ella llevamos nuestra vida, nuestros problemas, los ponemos a los pies del Señor, y allí entonces luego nos devuelve Jesús lleno de amor, de alegría, reconfortados, nos saca los problemas. Puede ser que no, que salgamos de la misa con esa misma historia con la cual cargamos, pero resignificada, totalmente iluminada por la resurrección del Señor. ¿Y qué hicieron los discípulos de Emaús? Salieron inmediatamente. Ya era tarde, era de noche, no les importó. Salieron, fueron a anunciar que se habían encontrado con Jesús y Jesús resucitado. Por eso, al final de la misa, el sacerdote, decimos, pueden ir en paz. ¿A dónde? A anunciar a Jesús. Con Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Después de haber tenido ese contacto profundo con Él en la Eucaristía, salir a anunciarlo, salir a transmitir la alegría del resucitado. Que en este tiempo de Pascua podamos renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad y salir a anunciar al mundo la alegría del resucitado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Si te gustó, no te olvides suscribirte. Ahí abajo pones para suscribirte, activar las notificaciones, ¿sí? Para así podés llegar a ver cada vez que subimos un video y también para poder compartir, para que este Jesús también hoy podamos anunciarlo por medio de las redes. Que todos sean uno para que el mundo crea.